Hoy nos sumergimos en uno de los conflictos más devastadores de los tiempos modernos, la guerra entre Israel y Gaza. Desde el estallido de las hostilidades, este conflicto ha generado una espiral de violencia, ha dejado miles de víctimas mortales. La guerra se alimenta de antiguas tensiones, agravadas por recientes episodios de violencia militar que han reconfigurado el mapa geopolítico de la región. En Gaza, un número incalculable de niños ha perdido la vida o ha quedado huérfano, marcando a toda una generación con un dolor indescriptible. Este video explorará los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de esta guerra, invitando a una reflexión profunda sobre el costo humano que, a veces, queda oculto tras cifras y titulares. La guerra actual se reavivó por una acumulación de tensiones históricas y recientes fricciones. Incidentes militares, bloqueos y confrontaciones fronterizas se han combinado para encender la mecha de un conflicto prolongado. Las decisiones políticas y la respuesta militar han generado una escalada que, desde octubre de 2023, ha dejado su huella en ambos bandos, dando lugar a ofensivas sin cuartel y a operaciones que han causado estragos en la vida de miles de personas. La ofensiva, principalmente ejecutada por Israel, ha resultado en la muerte de aproximadamente 54.880 personas y ha herido a más de 126.200. Estas cifras, aunque impactantes por sí solas, esconden el verdadero sufrimiento de una población entera. En Gaza, los bombardeos y ataques han dejado una estela de devastación en la infraestructura y, sobre todo, en la vida de sus habitantes, generando escenas de terror en cada esquina. Uno de los aspectos más desgarradores de este conflicto es la tragedia infligida a los niños de Gaza, un número incalculable que representa la inocencia perdida. Se han visto privados de la protección básica y de la figura de sus padres. Este dolor colectivo no solo fractura comunidades, sino que también siembra heridas profundas en el tejido humano, afectando a generaciones futuras. Cada cifra oculta rostros, historias truncadas y sueños aniquilados por la brutalidad de la guerra. La magnitud de este conflicto trasciende fronteras y sistemas políticos. En un mundo aparentemente pleno de comodidades y avances tecnológicos, la realidad de Gaza muestra que la verdadera felicidad no se mide en posesiones o en niveles de confort, sino en la capacidad de vivir en paz y seguridad. El conflicto ha dejado una marca imborrable en la conciencia global, exigiendo a la comunidad internacional actuar con urgencia para restaurar la dignidad y los derechos humanos en la región. A veces, incluso aquellos que parecen tenerlo todo en la superficie, se sienten vacíos por dentro. Este conflicto nos recuerda que la verdadera felicidad no reside en lo material, sino en la solidaridad, la empatía y la compasión. Mirar el desgarrador sufrimiento de los niños y la desesperación de familias enteras nos invita a reflexionar. ¿Qué valor tienen los bienes materiales si vivimos en un mundo donde la inocencia y la esperanza son tan vulnerables? A ti, que quizás te sientes insatisfecho o perdido a pesar de contar con todas las comodidades, te invito a abrir tu corazón a la realidad de millones de personas que, desde Gaza, claman por un futuro digno y pacífico. Que el dolor ajeno sirva de impulso para crear un cambio real, para fomentar la empatía y construir un mundo en el que la paz reine sobre la violencia. El conflicto entre Israel y Gaza es mucho más que una disputa territorial o política. Es una tragedia humana de proporciones colosales. Cada vida perdida, cada niño que sufre la pérdida de sus progenitores, es un recordatorio del alto costo de la guerra. Mientras seguimos siendo testigos de esta espiral de violencia, es imperativo que la comunidad internacional se una en un esfuerzo común por detener el sufrimiento
y allanar el camino hacia una reconciliación genuina. En tiempos tan oscuros, la esperanza se construye a partir de la solidaridad y el compromiso real con la justicia. Que este llamado a la reflexión inspire a cada espectador a valorar la paz y a actuar para que la historia nos lleve, de alguna manera, a días mejores. El Hamás es una organización político-militar palestina, fundada en 1987. Su nombre es un acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica. Desde 2007, gobierna de facto la Franja de Gaza, tras expulsar a su rival político, Fatah. Aunque muchos palestinos lo ven como un símbolo de resistencia, Israel, Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran un grupo terrorista. El principal fundador y líder espiritual de Hamás fue el jeque Ahmed Yassin, un clérigo musulmán palestino parapléjico que había estado activo en la Hermandad Musulmana desde la década de 1960. Yassin es ampliamente reconocido como la figura central en la creación y desarrollo ideológico de la organización. Junto a él, otros cofundadores clave incluyen a Abdel Aziz ar-Rantisi y Mahmoud az-Zahar. Hamás surgió como una alternativa al secularismo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y Fatah, combinando la acción social y religiosa con la resistencia armada contra la ocupación israelí. Ismail Haniyeh fue una de las figuras políticas más prominentes de Hamás y el presidente del Buró Político de Hamás desde 2017 hasta su fallecimiento. A lo largo de los años, Haniyeh ascendió en las filas de Hamás, primero como jefe de la oficina del jeque Ahmed Yassin, y luego asumiendo roles de mayor liderazgo. En 2017, fue elegido para el cargo más alto de la organización, el de presidente del Buró Político, desde donde dirigía la política exterior y las negociaciones del grupo. Ismail Haniyeh fue asesinado el 31 de julio de 2024 en Teherán, Irán, en un ataque atribuido a Israel. Su muerte marcó un hito significativo en el conflicto en curso. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, matando a más de 1.200 personas y tomando rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar masiva sobre Gaza, desatando una guerra que ha dejado decenas de miles de muertos, en su mayoría civiles palestinos. Aunque el conflicto se presenta como una guerra entre Israel y Palestina, el enemigo directo de Israel en esta guerra es Hamás, no la Autoridad Nacional Palestina. Uno de los argumentos más frecuentes es que Hamás prioriza sus intereses políticos y militares por encima del bienestar de la población civil en Gaza. Se le acusa de utilizar zonas residenciales como escudos humanos, almacenar armas en hospitales o escuelas y lanzar ataques desde áreas densamente pobladas, lo que pone en riesgo directo a los civiles. Además, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que Hamás ha cometido abusos contra su propia población, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Este comportamiento ha reforzado la percepción internacional de que Hamás no actúa como un gobierno que protege a su pueblo, sino como una milicia que lo utiliza como herramienta de guerra. Los ataques de Hamás fueron caracterizados por una brutalidad extrema y una clara intención de matar, secuestrar y aterrorizar a civiles israelíes. La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con la festividad judía de Simchat Torah,
Hamás lanzó un ataque multifacético sin precedentes, desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. Se han documentado numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Festival de Música Electrónica al Aire Libre, conocido como Nova, cerca del kibutz Reim, se convirtió en una de las escenas más horribles del ataque. Cientos de jóvenes asistentes fueron emboscados, mientras muchos huían a pie por el desierto, siendo perseguidos y asesinados. Investigaciones posteriores del ejército israelí han cifrado el número de muertos en el festival en aproximadamente 378 personas, de las cuales 344 eran civiles. Alrededor de 40 personas fueron secuestradas del festival y llevadas a Gaza. Los combatientes de Hamás irrumpieron en comunidades como Be'eri, Kfar Aza, Nahal Oz, Nir Oz, entre otras. Allí llevaron a cabo masacres indiscriminadas, yendo de casa en casa, asesinando familias enteras, incluyendo mujeres y niños. Se reportaron actos de extrema violencia, incluyendo tortura, violación y quema de viviendas con personas dentro. La Franja de Gaza se encuentra en un estado de devastación sin precedentes. La escala de la destrucción es abrumadora y ha transformado vastas áreas en paisajes irreconocibles. Más del 80% de las viviendas han sido dañadas o completamente destruidas, dejando a cientos de miles de personas sin hogar. La mayoría de los hospitales están fuera de servicio o funcionan con una capacidad mínima crítica, careciendo de medicinas, suministros básicos, electricidad y personal. La atención médica es prácticamente inexistente para la mayoría de la población. Gran parte de las instituciones educativas han sido dañadas o destruidas, interrumpiendo severamente la educación de los niños y jóvenes. La infraestructura de agua potable y alcantarillado ha colapsado en gran medida, lo que ha provocado una escasez crítica de agua limpia y ha aumentado drásticamente el riesgo de enfermedades. El costo humano ha sido inmenso. Las estimaciones sobre las pérdidas de vidas humanas en Gaza varían, pero las cifras proporcionadas por las autoridades de salud en Gaza y monitoreadas por agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias sugieren que el número total de fallecidos supera ampliamente las 40.000 personas. Es importante destacar que una proporción significativa de estas víctimas son niños. Se estima que los menores representan más del 40% de los fallecidos. Las mujeres también constituyen un porcentaje muy elevado de las vidas perdidas. En conjunto, niños y mujeres superan el 70% del total de vidas cobradas. La casi totalidad de la población de Gaza ha sido forzada a abandonar sus hogares. Se estima que más del 85% de los 2.3 millones de habitantes de Gaza, es decir, alrededor de 1.900.000 personas, han sido desplazadas internamente en múltiples ocasiones. La mayoría vive en condiciones deplorables, en campamentos improvisados, escuelas o refugios superpoblados, con acceso limitado a alimentos, agua, saneamiento y atención médica, enfrentando una severa escasez de recursos y el riesgo de hambruna. La magnitud de la destrucción y el número de víctimas han llevado a diversos organismos internacionales, expertos en derechos humanos y algunos países a plantear la cuestión de si las acciones en Gaza constituyen un genocidio o crímenes de lesa humanidad. Sudáfrica, por ejemplo, llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, alegando violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Esta discusión subraya la gravedad de la situación humanitaria y la escala sin precedentes de la destrucción y las pérdidas de vidas. El panorama de Gaza es una cruda demostración del devastador precio que la población civil paga en un conflicto prolongado. Lo que hoy vemos en la franja es una crisis humanitaria de proporciones catastróficas, donde la vida cotidiana ha sido pulverizada y la resiliencia de su gente es puesta a prueba hasta el límite.
Mientras el mundo observa, el llamado a la acción humanitaria y a una solución duradera y justa para esta región se hace más urgente que nunca. Es un recordatorio sombrío de la necesidad imperante de proteger a los civiles y de buscar caminos hacia una paz genuina. Al final de este sombrío recuento, es fácil sentirse abrumado, pero quizás también nos invite a una profunda reflexión. A veces, la tristeza nos embarga por no tener el último smartphone, el coche soñado o aquello que creemos que nos falta. Sin embargo, en Gaza, miles de niños ya no tienen la oportunidad de desear nada. Sus vidas han sido arrebatadas. Padres han visto partir a sus hijos. Cuerpos pequeños han sido marcados con pérdidas irreparables. Y el horror de la tortura y la inanición es una realidad cotidiana para muchos. Mientras ellos luchan por cada aliento en medio de la desolación, nosotros tenemos la fortuna de respirar un nuevo día. Lo material, aquello que tanto anhelamos, es efímero y se puede recuperar. Pero la vida, este regalo invaluable, es única. Agradezcamos cada amanecer, cada momento de paz y cada pequeña bendición. Reconozcamos la simple fortuna de tener un techo, un plato de comida, una familia. Hoy, que puedes respirar y tienes un nuevo día para perseguir tus sueños, piensa en los miles que, en zonas de conflicto, darían todo lo que tienen por la oportunidad de vivir lo poco que hoy posees. Seamos agradecidos, valoremos la vida y usemos nuestra voz para aquellos que ya no pueden hacerlo.